Título de la prédica para hoy: perdonando como Él, ¿quién? Jesucristo nos perdonó, como Papito Dios nos perdonó. Estamos allí en Mateo 18 y dice Reina Valera contemporánea a partir del versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Y fuera de eso, aquí le estaba citando a él Levítico, porque en la ley de los judíos, allá en Levítico decía que había que perdonarlo hasta 7 veces. Entonces Jesús le respondió, le dijo: no, señor, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Eso es 490. Y entonces si uno mira así, llega y dice: uy, complicado. Y fuera de eso está hablando del mismo día. O sea, en el mismo día, 490 veces. Pero es que realmente el Señor lo que les está diciendo ahí en ese primer versículo es: si usted tiene que perdonar 7 veces o 70 veces o 70 veces 7, 400 veces en un mismo día, es porque realmente no ha perdonado. O sea, ha perdonado de boca. Sí, sí, tranquilo, yo lo perdono, pero usted sigue guardando ese rencor y esa rabia y ese odio allá en su corazón. Por eso es que le da tantas veces, 7 o 70 veces 7. Aquí la cantidad realmente es lo de menos. Eso es lo que le está diciendo Jesús. O sea, es como si le estuviera diciendo: parece que no hubieran tenido en cuenta los versículos anteriores que les acabo de decir. Si dos o más se ponen de acuerdo en pedirme algo, yo lo haré en el cielo. Si ustedes atan el rencor, el odio y desatan el amor, el perdón, el olvido, se van a poner de acuerdo en eso y tranquilo, yo lo haré en el cielo, atando el odio y desatando el amor. De eso es lo que les hablan. Y no entendieron. No entendieron que lo que les estaba hablando es del perdón. Este versículo es tal vez el más importante de todo el capítulo. Te digo que perdonen. Si usted tiene que hacerlo un montón de veces el mismo pecado, es porque no han confesado sus pecados, es decir, no se han puesto de acuerdo. Confesar es ponerse de acuerdo. No, no se han puesto de acuerdo. Y como no se ponen de acuerdo, pues ¿cómo quieren que yo los escuche en el cielo? Si usted adentro en su corazón sigue albergando esa rabia y ese odio, no va a poder. Entonces, por eso dice el título: perdonando como Él lo hizo. Él nunca le trae a colación sus pecados anteriores, ¿cierto? Que nunca se los ha traído a colación. Dijo: acuérdese usted cómo era y mire, y bien hecho que nada. Él ya lo olvidó. Dice: empezamos de nuevo. Y eso es lo que quiere decir. Entonces, para ilustrarles todo el capítulo de lo que está hablando, que es el amor en perdón, en la práctica es el perdón. El perdón es la parte práctica del amor. Les va a citar un ejemplo. Dice: venga, como que ustedes no han entendido de qué se trata ponerse de acuerdo. Venga, les pongo un ejemplito. Entonces, se manda aquí el Señor en versículo 23 y dice: por eso, el reino de los cielos, o sea, el de mi Padre, el amor del Padre, el amor del Espíritu Santo, el amor mío, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Un rey tiene sus tierras. Imagínese usted un potentado, un rey con sus tierras, y las tiene así, dadas a sus siervos, a sus campesinos. Y pues él tiene que cuidar de sus tierras, ¿cierto? Ir al campo y decir: bueno, ¿cuánto ha producido la tierrita? ¿Cómo le ha ido? ¿Cuánto cultivó? ¿Qué ganado fue el que crió? Bueno, entonces llega y dice: mire, comenzó a hacer sus cuentas. Y le llevaron a uno que le debía plata por millones. ¿Cómo? Le debía muchos millones, no pesos, ni miles, ni 100.000, millones de pesos. Le llevó a uno que le debía mucho, o sea,
El hombre fue, vendía, hacía de todo, pero no le daba la plata al dueño, ya se le acumuló la deuda tenaz, ya le debía mucha plata de muchas cosechas, le debía mucha plata al rey. Y como este ya no le podía pagar, se le acumuló tanto la deuda que ya no le podía pagar. Su señor, el rey, ordenó que lo vendieran a él junto con su esposa y sus hijos. Y que con todo lo que tenía para que la deuda quedara saldada. Ya vamos a venderlos como esclavos. Ahora usted, como no me quiso pagar, le he dado hartas oportunidades. Entonces, ni modo, lo voy a vender como esclavo a usted, a su esposa y a sus hijos, más lo que tiene de patrimonio, vendo todo, a ver si me paga la deuda que me debe, porque ya es mucha plata. Pero entonces, ese siervo, ese empleado de él, se postró ante él, o sea, se arrodilló ante el rey y le suplicó, le rogó, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. O sea, dame otro placito, mire, yo, ahora sí, de verdad, yo le voy a pagar todo. Y miren, el rey de aquel siervo, el rey de ese mayordomo, mire, se compadeció de él porque se lo suplicó, se arrodilló, se, se compadeció de él y lo dejó libre y le perdonó la deuda. Y de esto hemos hablado en todos estos días. Mejor que usted le perdone la deuda, ya no se meta más con eso, ya mire, sabe que le ofrendo esa plata, le ofrendo ese tema, ya lo saco de ahí, ya no lo voy a tener más en mi corazón, nada. ¿Sabe qué? Ya le perdono la deuda, no me debe nada. Vuelva y arranque, siga trabajando y hágalo bien. Le perdonó todos los millones que le debía, le perdonó que no tuviera que vender su patrimonio ni nada, mire. Y cuando ese siervo salió de la presencia del rey, él, acuerde que es un mayordomo, cuando él salió, el mayordomo salió, se encontró con uno de sus consiervos, es decir, él tenía empleados campesinos al servicio de él para administrar las tierras del rey y se cogía la plata de lo que los campesinos producían para él y no le pagó al rey y el rey le perdonó la deuda. Pero se encontró con uno de sus empleados, de uno de sus campesinos, mire, con uno de sus consiervos que le debía 100 días de salario. O sea, dijo, usted no me ha pagado lo de 3 meses y medio de platica de la producción, mire. Y agarrándolo por el cuello, este mayordomo cogió al pobre campesino, lo agarró por el cuello y le dijo, usted me paga todo lo que me debe. Y acuérdese que acaba el rey de perdonar al mayordomo, pero él sí cogió al pobre campesino del cuello y usted me paga todo lo que me debe. Y fuera de eso lo agarró del cuello. Entonces, su consiervo, es decir, el campesino, el empleado de este mayordomo, se puso de rodillas y le rogó, igualito como había hecho él con el rey, y le dijo igualito, ten paciencia conmigo, señor mayordomo, y yo te lo pagaré todo. Pero aquel mayordomo no quiso, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Mire este lo que hizo. Aprendió harto del rey, ¿no? Lo mandó, fue a la cárcel, dijo, nada, que lo perdone Dios, yo no. Va para la cárcel, lo voy a demandar ante un juzgado. Mire, va es para la cárcel. Cuando sus campesinos, sus empleados campesinos, es decir, los consiervos, vieron lo que estaba sucediendo, se pusieron muy tristes y fueron a contarle al rey todo lo que había pasado. Mire lo que hace su mayordomo con nosotros. Usted sí lo perdonó esto, pero mire lo que él hace con nosotros. No cogió su ejemplo, no cogió el ejemplo suyo, Dios. Rey, nada. Mire, fueron a contarle al rey todo lo que había pasado. Entonces, el rey le ordenó presentarse al mayordomo ante él y le dijo, malvado, mayordomo malvado, siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella gran deuda que era de millones, finalmente eran solo 3 meses y medio,
porque tú me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia con tu consiervo como yo la tuve contigo? ¿No debías haber hecho lo mismo que yo hice? Y muy enojado, muy bravo, el rey lo entregó a los de verdugos, así igualito, a la cárcel allá, hasta que pagara todo lo que debía. Así que le aplicó lo que le dijo que le iba a aplicar. Que lo vendieron a él, la familia y todo su patrimonio, hasta que le pagara todo lo que debía. Entonces termina aquí concluyendo Jesús con sus discípulos y le dice, así también mi Padre Celestial hará con ustedes. Escuchen, así también mi Padre Celestial va a hacer con ustedes. Si no perdonan de todo corazón, y subraye eso, todo corazón. ¿De qué, pastor? De todo corazón a sus hermanos. Y no está hablando de los hermanos en la sangre, está hablando a su prójimo, a sus hermanos en la fe, en la iglesia, si sean de sangre o no, perdonen, así como Dios perdonó todos tus pecados. ¿Se acuerda cómo termina el Padre Nuestro, no? Perdona todos mis pecados, así como yo perdono a nuestros deudores, no me dejes caer en tentación y líbrame de todo mal. Y dice el siguiente dos versículos, con eso Dios que está en los cielos te perdonará a ti de los pecados, así como lo hizo contigo, Él espera que tú hagas con los demás. O si no, Él no perdonará tus pecados. A veces no se le olvida que el Padre Nuestro termina esa ahí. Si tú no perdonas, Dios tampoco. Dice, así como Él hizo contigo, Él es el rey. Y a ti te perdonó una gran deuda de pecados que tenías. Y está esperando que tú hagas lo mismo. Que tú hagas exactamente con esas otras personas o personas que tú tienes en tu corazón y no has querido ponerte de acuerdo en perdonarlas de todo corazón. Es decir, con amor. Esta es la prueba fidedigna del amor. De todo eso es lo que habla de acuerdo. Póngase de acuerdo en perdonar y olvidar. Eso es de todo corazón. Esa frasecita de que lo perdone Dios, no, 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 no. Yo perdono realmente. Cuando que lo hago de todo corazón y me olvido de eso. Sano la deuda y digo, ya no, ya no, ya le perdono la deuda, ya no tengo nada contigo. Qué capitulazo el 18. Muchas iglesias lo han cogido por el lado que no es, del desatar y el atar, el abrir y cerrar y no, 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 no. Está hablando es del perdón. Entonces desate el perdón y ate al odio, ate al rencor, ate la envidia, ate la ira, ate el enojo y cámbielo por el amor, por el perdón, por la paciencia, por la misericordia. Desate eso, amor, paciencia, misericordia y ate el resto. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Qué capítulo